Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de las monedas del Reino Nazarí de Granada y esto lo hago porque Aurica Leco ofrece el segundo volumen de la colección Tonegawa para el día 13 de noviembre de 2024. Ya sabéis que la colección Tonegawa es una colección de moneda andalusí realmente espectacular que está subastando Aurica Leco. Subastó el primer volumen el pasado mes de febrero, ahora en noviembre de 2024 toca al segundo volumen y bueno, pues yo diría que este segundo volumen es todavía más impresionante que el anterior. Está lleno de rarezas, da un repaso a toda la moneda andalusí y de verdad que hay algunas piezas, bueno, pues realmente espectaculares. Hay monedas inéditas de oro, hay dirhams rarísimos y también hay bastantes monedas del Reino Nazarí de Granada que, bueno, dentro de Al-Ándalus la verdad es que son mis favoritas. ¿Yo qué le voy a hacer? Así que, bueno, pues he escrito un pequeño artículo junto con mi colega Fabián Oliveto, que ya está publicado ese artículo en el blog numismático por si lo preferís leer. Y aquí, bueno, pues vamos con la versión en podcast de este artículo que, como digo, tiene como coautor a Fabián Oliveto. Bueno, pues primero vamos a ver de dónde sale este reino nazarí de Granada. Y en resumidas cuentas se puede decir que es un reino que emerge de las cenizas de la presencia almohade en la península ibérica. Ya sabéis todos que en el año 1212 ocurrió la batalla de Navas de Tolosa, una batalla que enfrentó a las tropas cristianas pues, comandadas por Alfonso VIII de Castilla y al imperio almohade comandado por Muhammad an-Nasir. Bueno, esto fue una clarísima victoria por parte de los cristianos y esto abrió al reino de Castilla, pero también a los cristianos en general, abrió las puertas hacia el sur, hacia una expansión muy rápida hacia el sur, como digo. Bueno, claro, siempre vemos la perspectiva desde el punto de vista cristiano, pero desde el punto de vista andalusí, pues esto fue una crisis enorme para los almohades, ¿no? Claro, de esta crisis emerge un personaje que es Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, que más conocido como Muhammad I, que este hombre era un noble de la dinastía nazarí que se proclamó rey en el año 1238 y que, bueno, pues en cierta forma consiguió someter a todos los territorios musulmanes que estaban al sur de la península. Como digo, pasó a ser Muhammad I y fue quien dio origen al reino nazarí de Granada. Veis que nace en el año 1238. Claro, no era un reino fuerte, al menos no militarmente y al menos no en estos primeros momentos. Por eso enseguida tuvo que someterse al vasallaje al reino de Castilla, ceder tributos, pagar parias a los reyes castellanos y también pues, tuvo que ceder territorio. Y esto lo tuvo que hacer desde un primer momento. De hecho, la primera capital, si lo podemos llamar así, digamos, el primer centro de poder no era Granada. El primer centro de poder fue Jaén. Y resulta que la ciudad de Jaén tuvo que ser cedida a Castilla. Entonces, bueno, pues al final se hicieron fuertes en Granada y, bueno, pues contra todo pronóstico, acabó siendo un reino muy prolongado y muy próspero. Digo contra todo pronóstico porque, claro, tal cual estaba la situación, parecía como que los reyes castellanos irían yendo hacia el sur y al final lo hubiesen empujado a África, ¿no? a toda la presencia andalusí. Pero en cierta forma a los castellanos les permitía o les convenía que hubiese este reino nazarí de Granada en el sur. Lo primero porque era un reino rico y próspero. Y claro, pues pagaban buenos parias. Y lo segundo porque, claro, aunque sea una conquista rápida en términos medievales, a día de hoy lo entenderíamos como una conquista muy lenta y muy sangrienta. O sea, el coste a pagar por parte de Castilla si hubiese intentado una invasión inminente en el siglo XIII de Granada, pues hubiese sido, desde luego, muy costosa. Por otro lado, esta parte sur de la península era muy interesante desde el punto de vista mercantil, porque era un poco el puente, la llave entre el África, el norte de África y Europa. Entonces, claro, esto hacía que el reino nazarí de Granada fuese muy rico, ¿no? Porque también, oye, pues podían comerciar,
podían enriquecerse y buena parte de esta riqueza la dedicaron al desarrollo cultural. Bueno, la Alhambra de Granada es, yo creo que, el mayor exponente, un conjunto palaciego realmente espectacular. Además, me imagino que todos lo conozcamos, ¿no? Fue ya iniciado por Muhammad I y luego fue expandido por sus sucesores, lo cual muestra pues, que allí había dinero y había un refinamiento cultural muy importante. Refinamiento cultural que también se ve reflejado en la numismática. Bueno, este reino nazarí de Granada, también todo el mundo conoce su final, que fue el 2 de enero de 1492, cuando finalmente fue conquistado por los reyes católicos. Claro, aquí ya es diferente, estábamos hablando del siglo XV, ya había una unión entre Castilla y Aragón, lo cual creó una potencia militar. Aunque, oye, a pesar de que fuese esta potencia militar y a pesar de que ya hubiese pólvora, claro, que eso permitía los asaltos, ¿no? Se tardó 10 años en conquistar el reino nazarí de Granada, y de ahí nació, bueno, pues lo que en su momento fue el principal ejército del mundo, ¿no? Comandado por el gran capitán. Entonces, bueno, fue una guerra durísima, a pesar de que fue ya a finales del siglo XV cuando se acabó de conquistar este reino nazarí y se puso fin a esa dinastía que, bueno, pues todo el mundo conocemos, ¿no? Abu Abdil partiendo hacia el exilio. Bien, vamos con sus monedas. Como he dicho al principio, el reino nazarí nace del imperio almohade. Y entonces la numismática nazarí es en buena forma una continuidad de la numismática almohade. Estéticamente nos van a recordar mucho, ¿no? Estos dinares que son redondos pero que tienen un centro cuadrado. O sea, hay un cuadrado con 4 orlas a los lados. Y luego los dirhams y sus divisores son también de forma cuadrada o rectangular. Bueno, aparte de eso, también hay que decir que ese refinamiento cultural, esa parte artística del reino nazarí también se ve reflejado en su numismática y son monedas realmente bellas, o sea, una caligrafía preciosa. Estéticamente son las que más me llaman la atención de todo Al-Ándalus, me parecen bellísimas. Bueno, su moneda de oro, ya en época de Mohammad I, era una moneda de 4,66 gramos. Es lo que se suele llamar dobla nazarí o simplemente dobla, porque es como le llamaban los cristianos. Pero bueno, pues en su época para los andalusíes era un dinar. Como digo, es una moneda que bebe de la numismática almohade, entonces es redonda, tiene un cuadrado en el centro y luego 4 lóbulos. Y es interesante que en esos 4 lóbulos aparece el lema dinástico nazarí, que es «Solo Dios es vencedor». Este lema le dediqué un artículo hace, pues no sé, como 2 o 3 años más o menos, ¿no? Ahí lo comento con más detalle. Voy a atreverme a decirlo, a pronunciar este lema en árabe, sería «Wa la galibum ila Allah». Solo Dios es vencedor. Y hay que decir que este lema no solamente está en las monedas, se encuentra en muchos lugares en las paredes de la Alhambra de Granada, aparece en muchas partes este mismo lema, también está inserto dentro del escudo del reino nazarí de Granada. Y bueno, lo que no queda tan claro es el origen del lema. Eso lo discutía con más detalle en ese artículo de hace unos años. Hay quien dice que bueno, pues sería un lema que se utilizó por parte de los almohades en la batalla de Navas de Tolosa. Al perder la batalla, viendo vencedores a los cristianos, pues dijeron no, solo Dios es vencedor. Puede ser. También puede ser un lema que se utilizase en la batalla de Alarcos, que fue una victoria almohade contra los cristianos, ¿no? Fue una especie de precuela de la batalla de Navas de Tolosa. Y bueno, pues hay una leyenda que dice que en esta batalla se presentó un ángel a lomos de un caballo blanco y portaba este lema para los andalusíes, ¿no? Para los almohades, diciendo solo Dios es vencedor. Y luego a partir de este lema, pues los andalusíes arrasaron a los cristianos en la batalla de Alarcos. Bueno, hay más orígenes. Hay quienes lo vinculan no con estas batallas de Alarcos o de Navas de Tolosa, sino con el propio Mohammad I.
Dicen que, bueno, a lo mejor lo pronunció cuando entró en Granada en el año 1238 para proclamarse rey, o incluso porque Mohammad I apoyó a Fernando III en el sitio de Sevilla, lo cual hoy en día pues, nos sorprende, pero bueno, es parte de ese vasallaje, fue ese apoyo a Sevilla, a las tropas cristianas en su conquista de Sevilla. Y bueno, eso fue en 1248 y se dice que a lo mejor cuando Mohammad I regresó a Granada, dijo, bueno, pues solo Dios es vencedor, porque bueno, entendía que estaba ayudando a cristianos a conquistar una ciudad. Bueno, sea como sea este origen, que como veis es un origen claramente militar, ¿no? Una arenga militar, bueno, pues ese es el lema de la dinastía nazarí y ese lema aparece en los lóbulos de los dinares. Bueno, Mohammad I emitió dirhems, aparte de dinares, y estos dirhems eran cuadrados. Los emitió en diferentes cecas. Los emitió en Málaga, en Jaén y en Granada. También hay algunos que no tienen ceca, entonces no sabemos dónde se emitieron. Pero bueno, pues que sepáis eso, que se emitieron incluyendo el nombre de la ciudad en Málaga, en Jaén y en Granada. Y esto lo hizo Mohammad I. Es interesante que después sus sucesores ya no emitieron dirhams. Lo que sí emitieron fueron divisores de los dirhams, pero no los dirhams. O sea, emitieron medios dirhams, cuartos de dirhams y octavos de dirhams. El medio dirham viene a pesar 0,8 gramos más o menos, el cuarto viene a ser 0,4 y el octavo de dirham es 0,2 gramos. Aquí, de nuevo, a algunos os recordará ese octavo de real de los Reyes Católicos con forma cuadrada emitido en Granada. Estuvimos dando muchas vueltas a esa moneda pues allá por 2017, 2018, que es cuando salió un ejemplar a la venta. Sí, efectivamente hay una vinculación porque estas monedas de plata pequeñas eran las monedas del pueblo, entonces esta idea de emitir una moneda de un octavo de real, pues muy probablemente sería para contentar a esta población que no dejaba de ser andalusí, ¿no? Y que estaba en Granada. Por eso se emitió, los dos ejemplares que conocemos se acuñaron en Granada. También hay que decir que esta moneda de un octavo de real no equivale al octavo de dirham, sino, bueno, pues lo más parecido sería el cuarto de dirham. O sea, el cuarto de dirham sería como 0,4 gramos y este octavo de real serían 0,44 gramos. O sea, más o menos pues parecido. Lo único que, bueno, pues se interrumpió la producción y, como digo, de ese octavo de real ya de los Reyes Católicos solo nos han llegado 2 ejemplares. Pero bueno, haciendo recapitulación, vemos que con Mohammad I se acuñaron estos dinares, 4,66 gramos de oro, y luego también se acuñaron dirhams de plata. Luego ya los sucesores acuñaron solamente los divisores, aparte de los dinares, por supuesto, eso sí, lo siguieron acuñando en dinares en oro, pero en plata solamente acuñaron medio dirham, octavo de dirham y cuarto de dirham. Bien, hubo más o menos una continuidad bastante razonable durante mucho tiempo, hasta mediados del siglo XV, cuando ya la moneda se había devaluado bastante. Entonces, en 1474 hubo una reforma monetaria. Esta reforma monetaria la llevó a cabo Abu-ul-Hasam Ali ibn Sa'd, que con ese nombre no lo conoce nadie, o seguramente solo los más interesados en la historia andalusí, pero si digo que es Mulhacén, pues ahí ya lo conocemos todos, o al menos a todos nos suena. Bueno, esta reforma de 1474 indicaba que el dinar pasaba a tener 22 quilates, porque anteriormente se había devaluado significativamente. Entonces, bueno, pues se volvió a poner como una moneda de oro fuerte, como digo, de 22 quilates, de una muy buena ley, y además debía llevar el nombre del emir. Interesante que también esta reforma reintrodujo los féluses de bronce. O sea, se ve que aquí ya decían, bueno, pero para el pueblo mejor que plata, mejor que utilicen féluses de bronce. Y es interesante que estos féluses tienen una forma poligonal, muy irregular, muy rara.
La realidad es que estos feluses son anónimos, pero a la vez que son anónimos están fechados, con lo cual los podemos vincular a un momento en concreto y, por supuesto, a un reinado concreto. Pero claro, igual que el rey nazarí quería que apareciese su nombre en la moneda de oro, o sea, quería tomar responsabilidad por sí mismo en la moneda de oro, tal no era el caso con la moneda de bronce, ¿no? Pues estos feluses decían, bueno, pues con poner el año lo tenemos hecho. A día de hoy se conocen feluses fechados desde el año 879 de la Égira hasta el año 894. Esto en nuestro calendario es desde el año 1474 hasta 1489. O sea, desde que arrancó esta reforma monetaria hasta muy al final ya del mundo andalusí, ¿no? De este reino de Nazarí de Granada. Fijaros que en 1489 y el reino nazarí de Granada cayó en enero de 1492. O sea que solamente nos faltarían un par de años que o no se emitieron o se emitieron pero no llegaron ninguno a nuestros días. Así que bueno, aquí vemos cómo a partir de 1464 sigue habiendo dinares y también hay feluses. Por parte de la moneda de plata, aquí hay un tema bastante interesante, que es unas monedas que nos han llegado que son realmente extrañas. Es una moneda de plata baja, pero está acuñada con los troqueles de los dinares y tiene un peso similar a un dinar. Sin embargo, no es de oro, sino es de plata baja. Estos son monedas rarísimas. O sea, nos han llegado menos de 20 ejemplares y está a nombre de unos cuantos gobernantes, pero no se sabe muy bien por qué se acuñaron. Hay autores que consideran que podría ser algún tipo de ensayo, pero claro, si son ensayos, nos han llegado varios a nombre de varios gobernantes, no tiene mucho sentido eso tampoco. Hay también quien dice que esto podría ser la materialización del dinar de plata, que era una unidad de cuenta, o sea, una unidad que servía para los documentos pero que no existía de manera tangible y bueno, pues hicieron estos dinares de plata para materializar esa unidad de cuenta. Hombre, podría ser, pero también suena un poco raro porque en ese caso tendrían que hacer muchas y no solamente eso, las pocas que nos han llegado, o alguna más harían obviamente, pero aún así sería una cantidad muy pequeña. No se sabe muy bien estas extrañas monedas de plata por qué existieron y qué función tenían dentro del cono monetario nazarí de los últimos tiempos. Pero oye, pues esto es la parte interesante de la numismática nazarí, la numismática andalusí en general y también más en general de la numismática medieval, ¿no? Pues que hay muchísimos interrogantes y siempre va a haber debate y va a haber nuevas cuestiones que investigar. Uno de estos ejemplares, como digo, rarísimos, lo ofrece Auric-Calicó en este segundo volumen de la colección Tonegawa. Y este es un volumen que no os podéis perder. O sea, si os interesa la moneda andalusí, tenéis que echar un vistazo, mirad las fotografías, que son muy buenas, mirad las descripciones, que aquí es un trabajazo el que ha hecho Auric-Calicó, ¿eh? Esto no somos conscientes de la cantidad de esfuerzo que hay detrás de un catálogo como este, porque una colección tan especializada pues la tiene que trabajar gente que sepa mucho de moneda andalusí y además tiene que dedicarle mucho tiempo. Así que yo os invito a echar un vistazo a esta colección de Auric-Calicó y vamos, seguro que lo vais a disfrutar y vais a aprender un montón de numismática andalusí. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.